Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Muchas gracias a todos por el apoyo que me dais, que le dais a la música, que le dais al talento, porque lamentablemente la música ha tenido ese toque donde han habido muchos famosos, pero de que la música no ha sido nada buena. Creo que esa etapa se está acabando y me alegra saber de que músicos Emily Galaviz y sus acompañantes tienen un talento tan increíble que son unos jóvenes que se pueden comer el mundo si lo desean. Me alegra mucho que el talento de estos jóvenes talentosos venezolanos esté comiendo el mundo entero porque muchos reaccionadores y muchas personas están hablando hoy en día de Emily Galaviz y de sus músicos. Poco se habla del talento que tienen sus músicos como lo es el que toca el arpa. Para mí un respeto a cualquier músico que toque el arpa porque se ve que es yo que toco varios instrumentos, se ve que es un instrumento complicado, un instrumento que me da o que le doy mucho respeto al que lo toca y que me encanta cómo se destaca en la música llanera, en el folclore, en el joropo, como la conozcamos nosotros, y eso me alegra mucho. Así que muchas gracias por apoyar a la música. Y ya sabéis, yo no soy vocal coach, pero soy músico instrumental, me encanta la música y aquí la vamos a esparcir a todo el mundo si es posible. Así que sin cortes y sin más, vamos a escuchar el Popurrí 2. Y vamos a darle. Popurrí 2. Vamos a darle, Toma. Popurrí 2. Vamos. En una toma. ¿Cómo suena, El 4 y el arpa. La piel de gallina. Yo muero, porque no puedo olvidar que fuiste mi corredero. De Arauca a la costa pure por camino sabanero. Cruzaba montes y ríos, terronales y esteros. Sin temor a los peligros atravesaba senderos. Tan solo me acompañaban truenos y chubascos fieros. Como me encanta, El arpa es que suena espectacular, Escuchar eso, Cómo suena de espectacular. Como me encanta. El hombre que tanto me marcaba se me marchó. Ay, se marchó una mañana de enero luciano. Apenas rayaba el sol. A orilla del portugués San fuera borda agarró. Corazón sollozaba. Cuando él me decía adiós. Y ahora me la vivo errante desde que él se marchó. En mi parranda y mi luciano. A disipar mi dolor. Ese suspiro que me regalaste, por Otra. ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. En la tarde silenciosa, cuando yo te conocí, tú pasabas por allí y había claveles y rosas. En la tarde silenciosa, cuando yo te conocí, tú pasabas por allí. Claveles y rosas, por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste, por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Fue tan fuerte tu mirada, cariño, que yo me quedé esperando, porque estaba suspirando y no me dijiste nada. Fue tan fuerte tu mirada, cariño, que yo me quedé esperando, porque estaba suspirando y no me dijiste nada. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro tuyo ha empezado nuestro amor. Si te vas me da dolor y sé que
Uf, es que tengo la piel de gallina totalmente, se los juro. Te compuse Tengo la piel de gallina totalmente. Simplemente suena espectacular. Siento una emoción, ¿sabéis? Me regreso. Tengo muchos años que no estoy fuera de Venezuela. Ya sabéis, conocéis la situación, lamentablemente la que pasa. Pero escucho a Emily Galaviz y me entra un sentimiento, ¿sabéis? Unas ganas de llorar, que te atrapa. Esta artista me alegra que esté triunfando por el mundo, o sea, que la gente la esté conociendo, incluso personas que no hablan español, que estén disfrutando de estos artistas, porque el talento que tienen es increíble, ¿sabéis? O sea, mis respetos a todos aquí presentes haciendo este popurrí en una sola toma, simplemente espectacular. ese pasaje. Anda mi vida. Como se escucha el bajo ahí, incluso. Recordándote. Juanita. Te compuse este pasaje. Anda mi vida recordándote, Juanita. Caramba, como te lo voy diciendo, no, te compuse este pasaje. Recordándote, Juanita. Ahí lo mando este mensaje, honorable señorita. Lo mando este mensaje, honorable señorita. Este perfume de rosas, anda mi vida, aroma de margarita. Mira cómo te lo voy diciendo, este perfume de rosas, aromas de margaritas. Siempre te pasas airosa, anda mi vida, llegada la mañanita. Siempre te pasas airosa, anda mi vida, llegada la mañanita. Cuando te miro pasar, anda mi vida, el corazón me palpita. Caramba, como te lo voy diciendo, cuando te miro pasar, el corazón me palpita. Me voy a volver tu sombra, anda mi vida, para tenerte cerquita. Me voy a volver tu sombra, anda mi vida, para tenerte cerquita. Espectacular, Es que el talento, yo no quiero parar mucho, pero es que de verdad, soy sincero, este vídeo no tiene cortes, no tiene ediciones, no tiene nada. Aquí escuchamos todo el popurrí. Tengo un sentimiento, siento que este popurrí es una obra maestra. Mis respetos de verdad a todos los músicos que están participando en él, porque lo escucharon al principio. Toma uno. Y es respetable, muy respetable cuando la música se lleva en una sola toma, Para que sepáis, escuché un álbum que se llevó en una sola toma y fue espectacular, una obra maestra que fue de Mon Laferte, pero aquí estamos escuchando. Es que los tonos que tiene, alto, bajo, sereno, habla rápido, se le entiende todo, es que simplemente es espectacular. A las 5 de la tarde desencillé mi caballo, lo bañé y lo eché al potrero. A las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. A las 5 de la tarde desencillé mi caballo, lo bañé y lo eché al potrero. A las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. Como a las 11 me pidió agua, lo llevé pa'l bebedero. A pie le moví la silla, después le quité el freno. Él bebía de la poceta, yo bebía del sombrero. Tenía la cola chucuta de la ganado ligero, una raya en los capones del cacha de un tarafiero y la soga sangriadita de nariz del cachalero. El bajo me encanta cómo va, Si un gallo dura 3 años y 3 gallos dura un perro, 3 perros dura un caballo, según la cuenta que llevo, y una
hembra recia pa'l llano dura 3. Caballos buenos. La piel de gallina totalmente. Es espectacular, es espectacular. Como lo hace, es increíble. Es que estos músicos tienen un talentazo que increíble como lo llevan. Kirpajoro puertanero, como potro cimarrón. Como potro cimarrón, para cantarlo en el arpa se requiere alma y vigor, voz y garganta sonora con empuje de pulmón, con alma y veteranía de apureño cantador. La kirpa es para cantarla, el llanero trovador. El llanero trovador que lleva dentro del pecho se va al horizonte y sol, con los bríos y alborotos como potro resorón, llevando el alma y la copla de la raza con calor. Me encanta, de verdad. Este popurrí está siendo muy bueno. Tengo la piel de gallina, se la juro. Quien no le cante al ganado no sirve pa' cabrestero. Por eso es que yo sí sirvo para cantarle al arreo. José Natalio no muerto, el que murió de Juan Bruno, al que Cristo de la Mata, Toria Mautoro Lebruno, no es saca del tapón con un 131, hijo de José Natalio en un baile en el Totumo. Se ha prendido una camorra, tuve que aplicar los puños, que roben la Trinidad, tiene que morir en lo oscuro, eso no lo digo yo, sino el indio hueca y puro, que a los ladrones de Apura se les puso al mundo oscuro. Comerán carne ganados, pelean con los amuros, Santo Cristo de la Mata, el patrón de mi terruño, caballo que no recueste, no puede correr ninguno, don José Natalio Estrada, llanero número 1. Espectacular. El talento que tienen estos músicos es impecable, es único, admirable, admirable. Cantirita mamoleño, ojos de culebra brava, dale un besito a este negro que por ti larga la baba, que por ti larga la baba. Cantirita mañana, negrita Juana Montero, negrita Juana Montero, que tiene más nombramiento que Corocito Barguero, que Corocito Barguero. La tira de ojos azules y su linda cabellera y la boca colorada. Si yo besar la pudiera, yo no quiero tocatina. Voy a buscar una morena de los montes más oscuros, me voy a vivir con ella. 4 noviecitas tengo, la ley manda una docena, 3 blancas y 3 catiras, 3 negras y 3 morenas. De catiras no me hablen, yo tuve 4 docenas y de las 48 ninguna me salió buena. Y un hombre puede tener hasta 50 mujeres, que si se le muere una le quedan 49. El que tenga su catira, téngala bien escondida, porque se murió con hambre, come de noche y de día. Oigan, no había escuchado esta canción nunca, curiosa. Qué maravilloso Curiosa, día. curiosa. Men, es que el arpa suena tan espectacular. Gabán bien peligroso, este gabán de varinas. Este gabán de varinas le sacaron un correo y compró una carabina. Y compró una carabina, y eso que yo nunca dije lo que pasó en Catalina. Lo que pasó en Catalina cuando me robó la faja el buey y la vaca fina. El buey y la vaca fina, la vez que a mí me quitaron el cariño de Corina.
Escuchar eso, escuchar. Mi nombre es Emily, así me llamo. Mi nombre es Emily, así me llamo. Nací por gracia de un araucano y de una llanera brava que me dio todo su encanto. Y en el Arauca me bautizaron en la mañana de un Jueves Santo. La espuma blanca cuajó mi llanto y en esa Semana Santa se acabaron los espantos. Tengo la piel de gallina, se los juro. Es espectacular. La sincronización que hay, o sea, es talento puro, Hacer estas cosas no es fácil. ¿Dónde están las buenas? ¿Dónde están las bravas? Quiero que se vengan, que voy a enfrentarlas. Tráiganse las flechas, tráiganse las lanzas, traigan escopetas, tráiganse batanas, que nadie me enreda. Tengo una batalla y si es en mi tierra, menos me la gana, porque para vencerlas ya yo tengo el arma. Yo tengo el arma que es la recia tolvanera, con que cuenta mi garganta. El arpista este es un genio, Aquí ha llegado mi grito recio, pero los gallos se me escondieron, porque su canto tan altanero comparado con el mío, no llega ni a cacareo. No llega, Y a no las llega. gallinas que buscan pleito, que me respeten, que yo respeto. Y si no quieren perder el plumero es mejor que se encarame en su palo gallinero. Es espectacular, espectacular, Es increíble el talento. Yo creo que el popurrí número 2 superó el 1. El 1 estuvo muy bueno. O sea, es que el 1 estuvo espectacular. A mí me encantó el popurrí 1 y el popurrí 2 es la primera vez que lo escucho y así vais a ver que es la primera vez que escucho todos los popurrí que tenga Emily Galaviz. Me emociona cada vez que lo escucho y me emociona saber que hay mucha gente hablando de Emily Galaviz, incluso ni siquiera hablan español, porque tengo varios seguidores que siguen a Emily Galaviz y no hablan español, se los juro, no hablan español. Y me encanta porque les ha encantado su música, les ha encantado el talento y siento que me siento feliz de eso, ¿sabéis? Que personas de nuestro país, Venezuela, que está en un momento lamentable hoy en día, pero que sé que algún día saldremos de él, estén conociendo que en Venezuela hay talento, que en Venezuela quedan personas guerreras, luchadoras, como Emily Galaviz y los músicos que lo acompañan. El arpista para mí es espectacular. La piel de gallina totalmente siempre con este Popurrí 2 y me ha encantado el trabajo que han realizado aquí los músicos
que acompañan a Emily Galaviz, tanto el que es el que desarrolló el video, el personal del estudio de grabación, han sido unos genios, han sido espectacularmente unos genios y que han ayudado a Emily Galaviz a llevar a cabo todo esto. A mí me parece increíble, me parece impresionante. O sea, escuchar a este artista, saber que tienen un futuro por delante con esta música, que va revolucionando todo el mundo, que va amando todo el mundo, que va dejando impactado a todo el mundo, porque es un talento increíble. El arpa suena majestuoso. Mis respetos a todos los músicos de aquí, al arpista, al que toca el cuatro, al cuatrista, el que toca las maracas, el que toca el bajo, el que dirigió todo esto, a Emily Galaviz, un talento único que vamos a seguir disfrutando en este canal, que para mí ha sido espectacular poder saber que talento venezolano está triunfando en el mundo y que muchas personas están hablando de ella, porque el talento es increíble, el talento es espectacular. Me ha encantado. Ya quiero saber cómo está el popurrí 3, porque este estuvo espectacular, este estuvo bastante bueno y me ha gustado bastante. Que esto se debe gracias a todos ustedes que estáis aquí apoyando a Emily Galaviz. No la dejéis pasar. Ojalá que algún día pueda ganar un Latin America Grammy. em, que lo pueda hacer. Vamos a hacer esto realidad. Un Grammy para Emily Galaviz. O incluso muchísimos Grammys para Emily Galaviz porque tiene un talento. Emily y sus compañeros músicos tienen un talento increíble en esta música llanera, folclórica, joropo. Simplemente espectacular. La piel de gallina en este popurrí, no tenéis idea. Es que me ha encantado. Me ha encantado. Muchas de las canciones no las conocía. Y por ahí he escuchado que a la gente le gustaría un popurrí de Luis Silva. Me encantaría, la verdad. Ojalá Emily nos regalara un popurrí de Luis Silva. Sería increíble. A mí me encanta Luis Silva como canta y es increíble. Y si queréis, también podemos traer a Luis Silva a este canal. O sea, es simplemente increíble. Veo mucha gente apoyándola. Es que si nos ponemos a leer los comentarios, hay personas de México, de Ecuador, de Perú, como les dije, incluso gente que no habla el español, que es de Noruega, que es de Alemania, que es de Francia, que es de Italia, escuchando este talentazo que tiene Emily Populici. A mí, la verdad, me sienta muy bien. Me hace sentir muy, muy bien saber que la música venezolana y este talento está triunfando. Así que estar muy atentos si seguiste hasta aquí. Gracias a todos por el apoyo que le dais a Emily, que me dais a mí. Ya casi llegamos a 10,000. Si no estáis suscritos, suscríbete, dale like, comenta, comparte y nos vemos en la próxima.